El final abierto de Gilmore Girls A Year in the Life nos dejó completamente locos, pero ¿y si les digo que el final no es tan abierto como parece? ¿Qué pensarían? Esta teoría plantea que toda la serie termina en un ciclo completo. ¿Qué quiere decir esto? Que la historia de Lorelai se repite a través de Rory, con unas cuantas diferencias pero el mismo trasfondo. Por lo tanto, la teoría dice que Logan ciertamente es el padre del bebé que espera Rory, pero que él no es el amor de su vida, sino que este será Jess. Algo similar a lo que ocurrió con Lorelai, pues su relación con Christopher, el papá de Rory, no funcionó por mucho que lo intentaron y a pesar de lo mucho que se querían. Al contrario, el amor de su vida resultó ser Luke, alguien que fue su amigo por muchos años, esperando a que ella se fijara en él, y cuando eso sucedió, lograron salir adelante como pareja. Exactamente eso es lo que propone esta teoría, que Logan es Christopher y Jess es Luke en la vida de Rory. Ahora entremos en los detalles y las posibles pistas que sugieren que esto es más que posible. Las dividí en 7 puntos importantes. Número 1. La teoría del Full Circle. Ya les expliqué en qué consiste, pero lo que muchos no saben es que los mismos creadores de la serie lo han medio confirmado. Vean este extracto de una entrevista que le hicieron a Amy Sherman Palladino, que en resumen dice: estas dos chicas están muy conectadas, para mí la historia se repite y la hija sigue los pasos de la madre, nos tomamos el tema musical muy en serio, where you lead I will follow. Cuando elegimos ese camino se sintió bien, especialmente ahora que Rory es mayor, tiene la misma edad que tenía Lorelai cuando la serie inició, se siente como el Rey León con lo del ciclo de la vida. Si esto no les parece una confirmación de esta teoría, no sé qué más hacer para convencerlos, pues para mí esto indica que esto es canon en Gilmore Girls y que es la intención de los escritores que Rory y Jess terminen juntos. Número 2. Rory es el reflejo de Lorelai. Así no parezca y muchos crean que ellas son muy diferentes, la verdad es que Rory efectivamente sigue los pasos de su madre, a su manera, pero los sigue. Pues al final del revival se encuentra perdida, sin una perspectiva clara del futuro y de vuelta en Stars Hollow. Además de que está embarazada y sola, sin el padre de su bebé, exactamente como cuando Lorelai llegó al pueblo embarazada de Rory. Además, las similitudes entre ellas se enfatizaron varias veces durante el show, cuando ellas mismas u otros personajes decían que eran iguales. Número 3. Logan es el reflejo de Christopher. Más claro no puede estar. Ambos vienen de familias adineradas que querían que ellos fueran a la universidad y luego se hicieran cargo de los negocios familiares. Ambos intentaron independizarse pero no les salió bien. Las familias de los dos tenían grandes planes para ellos y un bebé no entra en la ecuación. Aunque las similitudes entre Logan y Christopher no paran ahí, pues ambos son románticos extravagantes que les dan obsequios súper caros a sus chicas. Por ejemplo, la casa que Logan le quería regalar a Rory y el restaurante que Chris compró para Lorelai. Algo que no se puede pasar por alto es que los dos les propusieron matrimonio, pero ambas los rechazaron. Recuerden que cuando Lorelai estaba embarazada, Christopher quería casarse con ella, pero le dijo que no. Tal vez todo esto se debió a que Rory y Lorelai son mujeres que prefieren enfocarse en ellas mismas antes que casarse jóvenes. Otro punto en común que tienen ambas relaciones es que ellas se sienten irremediablemente atraídas hacia Logan y Chris, respectivamente. Pero ya sabemos que no funcionó para los padres de Rory, así que lo más seguro es que tampoco funcionen ella y Logan. Número 4. Jess es el reflejo de Luke. A medida que la serie avanza, esto se nota cada vez más, pues ambos son de clase media, trabajadores que ahora al parecer tienen sus propios negocios. No son tan carismáticos como Logan y Chris, pero aún así pueden demostrar su amor de varias maneras, y la principal de estas es estando allí para Rory y Lorelai, apoyándolas y dándoles buenos consejos. Eso se puede ver cuando Jess le dice a Rory que debería regresar a Yale, y luego con lo de escribir el libro, y en el caso de Luke cuando alienta a Lorelai a perseguir su sueño de tener su propia posada y le ofrece su ayuda. Además, ¿cómo olvidar la escena en la que Jess entra al restaurante de Luke y desconecta el wifi? Ahí es casi una copia de su tío. Número 5. La visita de Rory a Christopher.
Creo que esta es la pista más obvia de todas, pues Rory va y le pregunta directamente qué le pareció el hecho de que Lorelai la criara ella sola. Esto nos da a entender que Rory ya sabe que está embarazada de un bebé de Logan y que piensa criarlo sola, es decir, no desea volver con él o tenerlo muy involucrado en su vida ni en la de su bebé, pero necesita la validación de su padre que ya pasó por lo mismo, para estar segura de estar haciendo lo correcto. Si esto es así, lo más probable es que Rory críe a su hijo sola, Logan sea un padre ausente así como Christopher y se vuelva a juntar con Jess varios años después. Número 6. Similitudes en la dinámica de la relación de Lorelai y Luke con la de Rory y Jess. Antes de consolidarse estas relaciones y en algunos casos después de terminar, Luke y Jess tenían que ver de lejos a sus amadas y tenían que conformarse con ser sus amigos mientras ellas pasaban por otras relaciones amorosas. Y claramente se sentían celosos y heridos, pero trataban de ocultarlo. No obstante, toda esta espera le dio muy buenos frutos a Luke y no veo por qué no puede ser igual para Jess. La forma en que Luke miraba a Lorelai antes de ser pareja es igual a la icónica mirada de Jess en el revival. La similitud que más me causa gracia fue cuando al inicio de las respectivas relaciones se sentían incómodos y extremadamente nerviosos. ¿Cómo olvidar estas escenas? Número 7. Actitudes parecidas de Lorelai y Emily. Aunque estas son muy leves, el momento en el que Lorelai actuó exactamente igual que su madre fue cuando Rory le dijo que iba a escribir un libro sobre sus vidas, y ella reaccionó del mismo modo pasivo-agresivo de Emily, tanto que hasta Rory se dio cuenta. Además, no olviden la profunda desaprobación que Emily sigue sintiendo hacia Luke a pesar de todos los años que ha estado con Lorelai. Al igual que a esta última, sigue sin caerle bien Jess después de todo el tiempo que ha pasado desde que él y Rory tuvieron una relación. Claramente Emily prefiere a Christopher para su hija y Lorelai probablemente prefiera a Logan para Rory antes que a Jess, pero así no funcionan las cosas, y si Luke era el indicado para Lorelai a pesar de todo, ¿lo será también Jess para Rory? Conclusiones. Para mí personalmente esta teoría es la más acertada y realista de todas. Pues a pesar de ser Team Jess y querer que eso se cumpla al pie de la letra, si todos le ponemos lógica al asunto veremos que todo cierra perfectamente, que no hay ninguna falla en este planteamiento. La única falla que podría tener sería que Lorelai quedó embarazada de Rory a los 16 años, mientras que ella está embarazada a los 32, pero para mí no es motivo para desacreditar esto. Déjenme decirles que a pesar de la diferencia de edad, la situación es la misma. Dos mujeres desempleadas sin un lugar donde vivir, con un futuro completamente incierto y sin el padre de sus bebés al lado. La educación universitaria de Rory tampoco juega un papel importante, pues ha servido de muy poco y ella está en el mismo sitio donde empezó e incluso peor. Otra pequeña falla es que Rory en el revival parecía no tener sentimientos por Jess aparte de una amistad, pero igual pasaba con Luke y Lorelai en mi opinión, solo eran amigos hasta que simplemente pasó algo más. En conclusión, para mí Jess y Rory son almas gemelas, y al final encontrarán el camino para unirse de nuevo, esta vez para siempre. Dejen sus opiniones en los comentarios. También está bien si no opinan lo mismo, pues esto se trata de compartir puntos de vista. Recuerden suscribirse para ver más contenido y vean otros de mis videos.